Ahí veo que no hay más gente para admitir, vamos a ir admitiendo igual los que se vayan sumando, pero bueno, por el horario, si les parece, vamos a ir ingresando y dando comienzo con lo que es esta cuarta jornada, bueno, de la Asociación Abogadas Unidas por la Justicia. Así que bueno, hoy va a estar la doctora Sabrina Silva, bueno, que es docente y abogada en la Universidad de Buenos Aires, en la Universidad de Avellaneda, y va a exponer sobre adopción. Es la cuarta jornada, es el cuarto módulo de, bueno, lo que es estas jornadas nacionales, en mi caso de Derecho de Familia, que me toca presidir la comisión. Aviso, pues, digo, para los que lo estuvieron viendo, le va a dar el doctor Federico Notrica, tuvo un inconveniente personal, estaba con poca voz para poder darle. Bueno, la doctora muy gentilmente, la verdad que de un día para otro, se ha brindado con la asociación, y bueno, le agradezco mucho por la charla que nos va a brindar. Y bueno, y bueno, hoy que es la última jornada, no quería dejar de agradecerle a Fundación Novadopta, que nos permite este espacio virtual para que las jornadas salgan de la mejor manera, no solo la de familia, sino la de las distintas ramas del derecho que han sido brindadas por la asociación durante el mes de marzo y abril. Bueno, a Pal, que es el presidente de la asociación, y bueno, no mucho más. Ya veo que están todos admitidos. Les voy a pedir por una cuestión de que se escuche bien, si pueden silenciar los micrófonos. En caso que quieran hacer alguna pregunta, total flexibilidad y libertad para hacerlo, o desactivan el micrófono y lo pueden hacer. También está el chat, también yo voy a ir leyéndolo y cualquier cosa le iré diciendo a la doctora, y si no, al final que después que la doctora Silva exponga sobre adopción, también va a responder sobre las cuestiones que vayan surgiendo. Así que no mucho más de mi parte, y bueno, nada, a disfrutar de la doctora, que tiene cosas muy interesantes sobre adopción para contarnos esta noche. Bueno, buenas noches a todas, todos y todes, ¿cómo están? Bueno, muchas gracias, Pablo, por el espacio, por la presentación, a la Fundación Novadopta también. La idea de hoy, como les comentaba Pablo, era poder ir viendo todas las cuestiones, digamos, más novedosas, o cuáles son los nudos problemáticos que conlleva la regulación actual de la filiación adoptiva, pasando por sus 2 procesos y 3 estadios que tiene, que son básicamente el proceso de declaración de situación de adoptabilidad, la guarda con fines de adopción, como una cuestión intermedia, pero no como un proceso en sí mismo, y luego sí, como el proceso de adopción. Bueno, como les comentaba Pablo, yo no tengo ningún problema en que levanten el micrófono y digamos, compartan sus dudas verbalmente y a viva voz. La idea también es poder hacerlo lo más charlado, flexible y llevadero. Estamos todos acá a esta hora, así que los invito a que se sientan completamente descontracturados con ese tema. Yo voy a compartir pantalla con una proyección en PowerPoint, que después la voy a dejar a disposición por si ustedes la quieren. Hay bastante jurisprudencia, en el caso de que quieran los fallos completos también me pueden avisar y no tengo problema en poder compartirlo con ustedes. Bueno, voy a compartir pantalla. A verme. Cierro ahí, perfecto. Bueno, como les comentaba, la idea de hoy era ver filiación adoptiva. Y acá como un interrogante central, y que me parece que plantea desde qué mirada o a qué apunta la filiación adoptiva, una suerte de tensión entre si existe o no existe un derecho a la maternidad, a la paternidad, el derecho a tener un hijo, o si se trata en realidad del derecho de todo niña o adolescente a vivir en familia, ¿no? Nosotros sabemos que la regulación de la adopción está centrada efectivamente en el derecho de todo niña o adolescente a vivir en familia, y que esta idea de el derecho a la maternidad o paternidad no existe como tal, porque no es un deber del Estado, ni tampoco, a lo mejor, esta idea de si existiese un derecho a la maternidad o a la paternidad, el Estado estaría obligado a garantizar o a tener política pública que genere y garantice el derecho a las paternidades, cuestión que no es así, sino que se trata de un tipo filial que está centrado en las personas menores de edad como principio general. Y esto ya surge del concepto mismo, que está en el 594 del Código Civil y Comercial, cuando dice:
La adopción es una institución jurídica que tiene por objeto proteger el derecho de niños, niñas y adolescentes a vivir y desarrollarse en una familia que le procure los cuidados tendientes a satisfacer sus necesidades, primero afectivas y luego materiales, cuando estos no pueden ser proporcionados por la familia de origen. Este concepto de adopción no se va a aplicar en la adopción de integración, es decir, lo que el Código de Vélez denominaba la adopción del cónyuge, y sigue, la adopción se otorga solo por sentencia judicial y emplaza al adoptado en el estado de hijo conforme las disposiciones de este código, que básicamente son cuáles van a ser los efectos jurídicos de la sentencia de adopción, que lo vamos a ver al final de la clase. Y acá hay una cuestión o primer tensión que surge del concepto en la práctica hoy más actual, o los conflictos más modernos que tiene, que es el cruce entre este concepto de adopción, que tiene varios principios jurídicos en la propia denominación de la figura, que es con la perspectiva de género. Y el interrogante central es si siempre es conveniente el trabajo con la familia de origen. Nosotros hemos tenido varios casos, que vamos a ver algunos ahora. Ustedes conocen que para dar, por ejemplo, el consentimiento para dar el hijo en adopción, tiene 45 días, que es lo que se denomina el periodo de puerperio, y está basado en que ese consentimiento efectivamente esté fuera de vicios, digamos, que esté dado en condiciones de libertad. Y hay varios casos en los que se ha declarado la inconstitucionalidad, por ejemplo, del artículo en el cual se solicitan los 45 días, porque las mujeres lo que dicen es, yo no quiero esperar 45 días para poder dar a mi hijo en adopción. Varios casos provienen o de embarazos de abuso sexual o simplemente de embarazos no deseados. Pero, ¿qué es lo que implica la perspectiva de género en términos jurídicos? La definición de perspectiva de género, y me parece súper interesante, una definición que dio el ECOSOC en 1997, es decir, tiene varios años, y que ONU Mujeres todavía, digamos, la sigue manteniendo viva o recurre a esta definición, y lo que dice es, la perspectiva de género es un proceso de evaluación de las consecuencias, y agrego, diferenciadas, para las mujeres y los hombres de cualquier actividad planificada, inclusive las leyes, políticas o programas, en todos los sectores y a todos los niveles. Es una estrategia destinada a hacer que las preocupaciones y experiencias de las mujeres, así como las de los varones, sean un elemento integrante en la elaboración, la aplicación, la supervisión y la evaluación de las políticas y los programas en todas las esferas políticas, económicas y sociales, a fin de que las mujeres y los hombres se beneficien por igual y se impida que se perpetúe la desigualdad. El objetivo final es lograr la igualdad sustantiva entre los géneros. Y básicamente, o en palabras más llanas, ¿qué es lo que quiere decir esta definición de la ECOSOC sobre perspectiva de género? Que la perspectiva de género en términos jurídicos es una forma de mirar el conflicto, es una perspectiva analítica obligada por parte del Estado, es una obligación de cumplimiento inmediato, es decir, ante cualquier conflicto el Estado está obligado a mirarlo con lentes de género y estudiar en ese caso concreto cuáles son las diferencias, las consecuencias que para una mujer recaen en función de su género para cualquier actividad planificada, que puede ser desde la elaboración de una política pública, desde pensar o reformar leyes, en las respuestas jurisdiccionales que se van dando, con el objetivo de ¿qué? Con el objetivo de alcanzar la igualdad sustantiva entre los géneros. Y con esto de igualdad sustantiva nos referimos a la igualdad real entre los géneros. Entonces, la perspectiva de género es un enfoque analítico que tiene un objetivo a largo plazo, que es lograr la igualdad. Dicho esto, otra cuestión que va a tener impacto en cualquier materia, sobre todo en materia de familia, que es esta idea de pasar del género a los géneros. Y en este sentido me parece interesante poder reflexionar sobre cuáles fueron las 3 etapas por las que fue pasando la perspectiva de género. En una primera etapa, cuando se adopta el texto de la CEDAW, es decir, de la Convención de Eliminación contra todas las formas de discriminación contra la mujer, que se da en el marco del sistema universal, se habla en la letra, en la literalidad de ese instrumento de sexo, ¿no? De las diferencias basadas en el sexo, de las diferencias anatómicas, y se habla de mujer en singular. ¿Por qué? Porque en su momento, digamos, el prototipo de mujer también era uno solo.
Una segunda etapa en la que ya a partir de la evolución que se va haciendo sobre la interpretación de la CEDAW, a partir de su órgano de tratado, el comité de la CEDAW, donde dice, si bien la literalidad del instrumento habla de las diferencias a razón del sexo, lo cierto es que la CEDAW incorpora las diferencias de género, es decir, todas las cuestiones y las cargas culturales que se fueron reproduciendo, o las lecturas sociales y culturales que se hacen a partir de los genitales de una persona y todas las expectativas sociales que pesan sobre eso, y además empieza a hablar de mujeres en plural, es decir, de entender que el colectivo de las mujeres es sumamente amplio y que también hay muchísimas diferencias entre las precondiciones que cada una de las mujeres tiene. No es lo mismo ser una mujer heterosexual que ser una mujer lesbiana, no es lo mismo ser una mujer lesbiana con estudios que una mujer lesbiana sin estudios, y digamos todo lo que fue generando hablar hoy del concepto de interseccionalidad, es decir, que cuando uno estudia las situaciones de vulnerabilidad que pesan sobre una persona, puede haber más de una capa de discriminación, más de una capa de vulnerabilidad, como puede ser el género, la pobreza, la edad, la orientación sexual y un montón de otras cuestiones que se denominan categorías sospechosas de discriminación. Y una tercera etapa que podríamos entender que empieza a estar dentro del sistema, sobre todo interamericano, no universal, que es la idea de géneros en plural, ¿no? Cuando uno habla de perspectiva de género, de cómo está pensada desde los sistemas universales de derechos humanos, e incluso el sistema regional, con algunas cuestiones que vamos a ir puntualizando ahora, lo cierto es que está basada en la diferencia entre mujeres y varones, ¿no? Hay como toda una actividad de militancia desde algunos activismos de género y de varios movimientos feministas, de empezar a hablar de perspectiva de géneros para poder ser inclusiva no solo de las mujeres, sino de un montón de otras identidades y feminizadas y del colectivo LGBT. Ahora bien, ¿de dónde surgen estas tres etapas que va teniendo la perspectiva de género? Como les mencionaba, cómo está definida la discriminación contra la mujer en la CEDAW, que se adopta en el año 1979. Y dice, a los efectos de la presente convención, la discriminación contra la mujer denotará toda distinción, exclusión o restricción basada en el sexo que tenga por objeto o resultado menoscabar o anular el reconocimiento, goce o ejercicio por parte de la mujer. Y acá la observación general número 28 de la CEDAW, que es del año 2010, donde el propio comité dice, ojo, que cuando habla de sexo en realidad está hablando de discriminación a razón del género. Y dice, la convención abarca la discriminación contra la mujer por motivos de género. El término sexo se refiere aquí a las diferencias biológicas entre el hombre y la mujer. El término género se refiere a las identidades, funciones y atributos construidos socialmente de la mujer y el hombre, y el significado social y cultural que la sociedad le atribuye a esas diferencias biológicas, lo que da lugar a relaciones jerárquicas. Cualquier distinción, exclusión o restricción que tenga por objeto o resultado reducir o anular el reconocimiento, el disfrute o el ejercicio por las mujeres de sus derechos humanos y libertades fundamentales constituye discriminación incluso cuando no sea de manera intencional. De esto dependería que el trato idéntico o neutro podría constituir discriminación contra una mujer cuando tuviere como resultado o efecto privarla del ejercicio de un derecho al no haber tenido en cuenta la desventaja y la desigualdad persistente por motivos de género. Y a esto es a lo que apunta sobre todo la perspectiva de género, que es a lo que denominamos las discriminaciones indirectas o solapadas, es decir, cuando yo no juzgo con perspectiva de género, cuando yo no tengo en cuenta esas diferencias estructurales entre varones y mujeres, como resultado termino en una discriminación. Porque para que exista una igualdad real, para que exista una igualdad sustantiva, el Estado tiene que empoderar al más débil para que justamente esa igualdad se dé en el goce de derechos. Luego habla del concepto que les mencionaba, que es un concepto que es muy importante desde la perspectiva de derechos humanos y que en materia de adopción la vamos a ir viendo todo el tiempo por el cruce que tiene la adopción con el goce de derechos económicos, sociales, culturales y ambientales, que es el concepto de interseccionalidad. Y lo que dice la CEDAW, que es el primer órgano del sistema tanto universal como interamericano que utiliza el término de la interseccionalidad, lo que dice es que es un concepto básico para comprender el alcance de las obligaciones generales de los estados.
La discriminación de la mujer por motivo de sexo y género está unida de manera indivisible a otros factores que afectan a la mujer, como la raza, el origen étnico, la religión, las creencias, la salud, el estatus, la edad, la clase, la casta, la orientación sexual y la identidad de género. La discriminación por motivo de sexo o género puede afectar a las mujeres de algunos grupos en diferente medida o forma que a los hombres. Los Estados partes deben reconocer y prohibir en sus instrumentos jurídicos estas formas entrecruzadas de discriminación y su impacto negativo combinado en las mujeres afectadas. Y en el sistema interamericano, que la convención es más reciente, la famosa convención de Belém do Pará, que a diferencia de la convención de la CEDAW, define la violencia contra las mujeres como una forma específica de violación de derechos humanos y dice, el derecho de toda mujer a una vida libre de violencias incluye, entre otros, el derecho de la mujer a ser libre de toda forma de discriminación y el derecho de la mujer a ser valorada y educada, libre de patrones estereotipados de comportamiento y prácticas sociales y culturales basadas en conceptos de inferioridad o subordinación. Y sigue, los estados partes tendrán especialmente en cuenta la situación de vulnerabilidad a la violencia que pueden sufrir las mujeres a razón, entre otras, de su raza, de su condición étnica, de migrante, refugiada o desplazada. Y esta frase de entre otras justamente apunta a receptar lo que hoy se denomina el concepto de interseccionalidad, que es tener en cuenta todas las razones de discriminación que pesan sobre una persona. Y ahora vamos a ver por qué hacemos tanto hincapié en esto cuando hablamos de adopción. Pero como última parte y el último progreso en materia de derechos humanos que se da desde la perspectiva de géneros en plural, es un fallo de la Corte Interamericana por violencia extrema contra una mujer transgénero que se da en el año 2019, y es justamente sobre esta categoría o palabra de entre otras que por primera vez la Corte Interamericana aplica la Convención de Belém do Pará, es decir, una convención que está centrada en el derecho de las mujeres a una vida libre de violencias, a una mujer trans, con todo lo que eso implica, teniendo en cuenta que el colectivo LGBT hoy no tiene un instrumento de derechos humanos consolidado que lo constituya como un grupo vulnerable y generando obligaciones específicas en cabeza de los estados partes. Y dice, sobre el punto, la violencia en contra de las personas fundamentada en la identidad o expresión de género y específicamente contra las mujeres trans, también se encuentra basada en el género. Su manifestación responde, no obstante, a un patrón específico de violencia y discriminación, por lo que debe abordarse teniendo en cuenta sus particularidades para brindar una respuesta adecuada y efectiva. El artículo 9 de la Convención de Belém do Pará insta a los estados para que, a la hora de adoptar medidas para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer, tomen en cuenta la situación de vulnerabilidad a la violencia que puede sufrir la mujer a razón de, entre otras, la raza, la condición étnica, migrante, refugiado o desplazado. Esta lista de factores no es un numerus clausus, como lo indica la autorización de la expresión, entre otras. De esta forma, es dable considerar que la identidad de género, en determinadas circunstancias como la presente, que se trata de una mujer trans, constituye un factor que puede contribuir de forma interseccional a la vulnerabilidad de las mujeres a la violencia basada en su género. Atendiendo una interpretación evolutiva, la Corte estima que en el ámbito de la aplicación de la Convención Interamericana para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer, se refiere también a situaciones de violencia basadas en el género contra una mujer trans. En palabras lisas y llanas, es la primera vez, como les comentaba, que la Corte Interamericana aplica la Convención de Belém do Pará a una mujer trans, pero no obstante, y me parece muy importante, porque esto también tiene que ver mucho con la lucha LGBT al respecto, que es, si bien es cierto que vos vas a aplicar todas las obligaciones por parte del Estado en base a la Convención de Belém do Pará, también hay un montón de otras cuestiones que hacen a la especificidad de la problemática que sufren las mujeres trans y que va a generar un redoble de esfuerzos por parte del Estado al momento de brindar respuestas a los problemas de este colectivo. Dicho esto, el corpus juris en materia de género o de géneros tenemos a la Convención de Belém do Pará, que en función del artículo 75, inciso 22 de la Constitución Nacional, tiene jerarquía precisamente constitucional. A nivel regional tenemos a la Convención de Belém do Pará, que tiene jerarquía supralegal, pero no constitucional, y a nivel nacional la 26485, que es una ley realmente muy buena en materia de violencia contra las mujeres.
Y acá, un primer caso de por qué es tan importante tener en cuenta la perspectiva de género en materia de adopción, y como les comentaba, tiene que ver con el consentimiento de las mujeres para dar a su hijo en adopción. Acá les traje dos casos. Este es un caso de una niña que la CENAF adopta una medida de protección excepcional de derechos, que para quienes no saben qué significan, son medidas que toman los organismos administrativos ante situaciones de vulneración de derechos de niñas, niños y adolescentes en su ámbito familiar, que tienen como particularidad la separación transitoria respecto de su grupo familiar conviviente, y si bien son medidas que adoptan los organismos administrativos, por el impacto que tiene, por la crudeza y por la importancia que conlleva la separación familiar, pasan por un control de legalidad por parte del Poder Judicial. Es decir, son medidas de naturaleza mixta. Las adopta el organismo administrativo especializado y luego la justicia hace un control de legalidad de esa medida, no de la oportunidad, mérito y conveniencia que la analiza el Poder Administrativo. En este caso interviene directamente la CENAF, adopta una medida de protección excepcional, en principio con una familia de acogimiento o familia solidaria, dependiendo de la regulación local. Luego pone en conocimiento del tribunal que la niña iba a quedar a resguardo de la familia empleada, es decir, de dos tíos maternos que vivían, a propósito, al lado de la mamá. Y el Ministerio Público se opone. Y lo que dice es, ojo, porque si bien es cierto que la adopción está centrada en fortalecer a la familia de origen, si bien es cierto que el niño a la primer familia que tiene derecho es a su familia de origen, también hay derechos, hay obligaciones que tienen que ver con la situación de la progenitora que no quiere saber nada con su maternidad, que tiene bastante claro que quiere dar a su hija en adopción y que se niega rotundamente a que toda su familia, digamos, porque hay una cuestión acá, de que si la madre quiere dar a su hijo en adopción, pero luego, por ejemplo, se adopta una medida excepcional o una guarda en el marco de la familia de origen, lo cierto es que ese desprendimiento, ese deseo y esa voluntad de ella de no hacerse cargo de sus hijos va a ser un poco difícil porque esa persona sigue estando en su grupo familiar. Y a su vez, como contracara de eso, si mantener a rajatabla una interpretación literal de la norma es favorable o no al interés superior del niño, porque hace al interés superior de un niño estar en un grupo familiar cuya madre ya ha dicho varias veces que quiere darla en adopción. Digamos, acá hay claramente una tensión entre las normas del propio Código Civil y Comercial y en esta idea de entender que las normas tienen un contenido general y que muchas veces, en un caso concreto, pueden devenir constitucionales, y para eso justamente la justicia tiene una herramienta que es la declaración de inconstitucionalidad. La primera instancia no hace lugar al pedido de la CENAF para que vaya con la familia de origen, y con esto retomo el caso, y dispone que la niña continúe en la familia de acogimiento y la CENAF no acata la decisión judicial. Y acá, ¿qué se fue entendiendo por el interés superior del niño? Y dice, la niña está muy bien atendida por sus tíos, quienes se encargan de su tratamiento con especialistas debido al retraso psicomotriz que padece. La niña hace 6 meses que convive con sus tíos y se ha adaptado perfectamente, hasta le dice papá y mamá. ¿No resultaría beneficioso para la salud mental de la niña volver a cambiarla de centro de vida, como sería disponer que ahora pase a vivir con otra familia, que sería la tercera apenas de su año de vida? Y que además significaría que en breve pase a vivir con un cuarto núcleo familiar, que sería finalmente la familia que la adopte. El artículo 607 manda a buscar a la familia de origen, en la familia de origen un familiar que pueda hacerse cargo de los cuidados del niño, niña, adolescente, e incluso impide al juez de la causa declarar la situación de adoptabilidad si algún familiar o referente afectivo del niño ofrece asumir su guarda tutela y tal pedido es considerado en el interés superior de este. Lo mejor para tutelar el interés superior de G es que permanezca en este hogar, que la ha acobijado, la contiene y la quiere. Así garantizaremos su derecho a la vida en familia, fortaleciendo su derecho a la salud y a no ser discriminada. ¿Qué fue lo que dijo el Ministerio Público, que era quien impulsaba esta idea de lo mejor, o lo más beneficioso para el interés superior de la niña? No es precisamente mantenerla en su familia de origen. Y dice, nos encontramos frente a un caso controversial, en el que la progenitora adulta, ya madre de 3 hijos, capaz y víctima de un abuso sexual cuya consecuencia traumática fue un embarazo no deseado, decide en soledad no solo no denunciar, sino no poner en conocimiento de su familia su estado de gravidez.
Lleva adelante su embarazo sin controles y a la semana 27 de gestación, en forma prematura, da a luz a G, a quien desde el primer momento rechazó y manifestó en el nosocomio que fue atendida su voluntad de no hacerse cargo de la bebé y entregarla en adopción. No conoció a su hija, no quiso. No desconoce a esta asesora que en razón del interés superior del niño debe primar el derecho del niño a que, en el caso de que su familia nuclear no lo pueda tener, el Estado busque en su familia ampliada la mejor opción para que se desarrolle integralmente. Sin embargo, no todos los casos son iguales, no todas las situaciones son tan fáciles de resolver, y es por ello que deben analizarse algunas cuestiones que serán sumamente importantes, a mi modo de ver, en el desarrollo y el crecimiento de la niña G. El derecho de los niños a conocer su origen biológico no significa que deban padecerlo, ni vivir o revivir su origen. Es menester prescindir de exaltar en forma desmedida los vínculos biológicos, cuando lo que se trata es de proteger la vida misma de ese niño o niña, que ha sido engendrado fruto de un delito cometido en contra de su madre, y su derecho a una buena calidad de vida. Se concluye que se debe dictar una resolución congruente, ajustada a derecho, que aplique la ley como solución a un conflicto de derechos en pugna. El principal bien jurídico protegido debe ser garantizar el interés superior. En efecto, G no debe verse invisibilizada como sujeto de derecho, y como tal debe establecerse una preeminencia sobre los derechos de su progenitora, ante tanto que es adulta y puede defenderse con más herramientas que un bebé de un año de edad apenas. Ya hemos dicho en esta misma resolución que el niño tiene derecho a una protección especial cuya tutela debe prevalecer como factor primordial a toda relación judicial. De modo tal que ante cualquier conflicto de intereses de igual rango, el interés moral y material de los niños debe tenerse prioridad sobre cualquier otra circunstancia que pueda presentarse en el caso concreto, por lo cual, básicamente, lo que resuelve el juzgado es ratificar el cese de la medida administrativa y otorgar la guarda de la niña a favor de sus tíos maternos. Esta es una postura y una forma de ver el conflicto, y acá tenemos otro, que es un fallo de Neuquén. Acá se trata de una niña o niño, la realidad es que el fallo está redactado en X para que justamente la madre no tenga ningún tipo de dato, de hecho se utilizan siglas que no son las reales. Se trata de una mujer que, estando embarazada, se presenta en el hospital, en principio quiere interrumpir voluntariamente el embarazo, no le dan los tiempos para poder interrumpir voluntariamente el embarazo, por lo cual en la atención en el hospital, antes de dar a luz, incluso con posterioridad, reafirma que ella quiere dar a la persona que nazca en adopción, que no quiere saber absolutamente nada, no quiere saber siquiera si nace con vida o no quiere saber qué sexo tiene, ni cuánto pesa. Todas esas manifestaciones de voluntad que ella había tenido son respetadas en el hospital, y justamente la defensora del niño, niña o adolescente lo que hace es solicitar la declaración de inconstitucionalidad en el inciso del 607, que solicita el plazo de 45 días para poder dar al hijo en adopción. Lo cierto es que la sentencia se dicta luego de los 45 días, por lo cual el planteo devenía abstracto, pero la jueza, como en criterio, entiende que no obstante eso se tiene que expedir sobre la cuestión. ¿Qué surgía del informe interdisciplinario del juzgado? M, o sea, la madre, habría expresado que, al momento de confirmar su embarazo, manifestó su deseo de interrumpirlo, haciendo hincapié en que ella no lo había planificado y que no se condice con el momento de la vida en el que se encuentra. Que habiéndose constatado la edad estacional por fuera de los protocolos de acceso a la interrupción del embarazo, se definió una estrategia alternativa. Expresan que M presenta un fuerte rechazo hacia su cuerpo, el embarazo, angustia, inestabilidad emocional, dificultades para dormir, incluso para alimentarse, que no posee ingresos propios y que cursa el último año de secundario. Agrega que actualmente convive con su madre, quien desconoce la situación por expresa decisión de ella de no comunicárselo ni a la madre ni a ningún otro integrante del entorno. Que ha referido no concebir la posibilidad de que su red actúe como soporte de la crianza de un niño, ni que asuma el cuidado del mismo bajo ninguna circunstancia. Que M ha expresado que, si algún integrante de su red familiar conociese la situación, actuaría como obstaculizadora de su voluntad, manifestando gran temor ante la idea de quedar excluida tanto económica como afectivamente de su núcleo familiar. En cuanto al progenitor del niño, menciona que no tiene relación de pareja estable, que no ha realizado controles médicos, desconociendo cuándo ha quedado embarazada.
expresa haber tenido varias relaciones ocasionales, negando en la conversación la posibilidad de abordar tal dimensión. Concluyen los profesionales que M ha expresado sin presiones su decisión a partir de un proceso singular y de autonomía. Entonces, como les comentaba, digamos, acá hay claramente, primero la pregunta es en realidad, ¿hay colisión de derechos y en cuyo caso qué derechos deben prevalecer? ¿Cómo se interpreta el interés superior del niño en estos casos? Y si la prohibición de declarar el estado de adoptabilidad antes del vencimiento de los plazos de 45 días debe interpretarse en términos absolutos. Y acá lo que dice la jueza es, si se desoyera el planteo, se estaría forzando a maternar, obligar a un niño y a su vez obligar a un niño a permanecer junto a otra persona contra su voluntad. Ello en modo alguno puede suceder, pues el plazo establecido en el artículo 607, inciso B, no puede nunca implicar la obligación en la progenitora de permanecer junto al niño hasta tanto el tiempo sea cumplido. El recaudo del tiempo se vincula con los desajustes emocionales que puede provocar el embarazo y el parto en la persona gestante, conocido como puerperio. Si de los antecedentes respecto de la gestación y el trabajo previo surge que la voluntad materna tiene soporte en una decisión libre de quien la emite, no cabe analizar la norma bajo un rigorismo formal de tal envergadura. Básicamente, lo que dice es, bueno, sentémonos un poco a pensar cuál es la finalidad de esos 45 días. Porque sí, la finalidad de esos 45 días es que efectivamente se trate de un consentimiento libre e informado, si en el caso, si bajo las probanzas de autos se da que efectivamente ese consentimiento es tal, pues entonces el 607, inciso B, va a devenir inconstitucional o de mínima inaplicable al caso concreto. Acá lo que se resuelve es declarar la inconstitucionalidad del 607 y a su vez del 595, inciso B, que es un principio general en materia adoptiva de agotar las posibilidades de permanencia del niño, niña o adolescente con su familia de origen. Declara el estado de adoptabilidad y bueno, firme que se encuentre, requiere hacer al registro único de adoptantes que remita una nómina y demás. Ahora bien, esto por un lado. Otra cuestión que tiene que ver con la aplicación de la perspectiva de géneros tiene que ver con cómo impactan los ideales que están preconstruidos sobre las mujeres y a su vez, y como contracara de eso, todo lo que se entiende que un hombre no puede hacer, ¿no? Como esta idea que las funciones de cuidado realizadas por un hombre en soledad no se pueden realizar y que si no hay una mujer que ocupe ese rol, entonces el cuidado va a ser negligente o no va a estar bien. Y en esto tenemos un fallo muy interesante de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que es de marzo de 2018, Ramírez Escobar y otros contra Guatemala. Es un caso de adopción internacional, donde, bueno, Guatemala tiene una situación que ahora está intentando regularizar, pero la verdad muy complicada, donde había situaciones de adopción internacional, básicamente, o sea, el Estado agarraba y por pobres separaba y los daba en adopción a familias del extranjero, sobre todo provenientes de Estados Unidos. Y acá lo que aborda la Corte Interamericana en particular, en primer lugar, es el no trabajo del Estado por parte del Estado con relación al progenitor, es decir, esta idea de ver si efectivamente la madre puede cuidar y si la madre no puede cuidar, pues entonces voy a separar al niño de esa familia, o sea, ni siquiera se toma como una alternativa viable al padre cuando sabemos que hay una igualdad en las obligaciones y derechos que se derivan de la responsabilidad parental, y con otra circunstancia no menor también, que es que la abuela materna a su vez era lesbiana y había sido descartada como posibilidad de trabajo con la familia de origen, básicamente por ser lesbiana. Y acá lo que dice la Corte Interamericana es, la idea preconcebida de reparto de roles entre padres, por los cuales solo la madre era responsable del cuidado de sus hijos. Este tipo de estereotipos en cuanto al rol de una madre implica utilizar una concepción tradicional sobre el rol social de las mujeres como madres, según la cual socialmente se espera que lleven adelante la responsabilidad parental, la responsabilidad principal en la crianza de sus hijas e hijos. Los estereotipos sobre la distribución de roles parentales no solo se basaron en una idea preconcebida sobre el rol de madre, sino también en un estereotipo machista sobre el rol del padre, que asignó nulo valor al afecto y cuidado de este.
presumiendo e insinuando que un padre no tiene las mismas obligaciones y derechos que una madre, ni el mismo interés, amor y capacidad para brindar cuidado y protección a sus hijos. Y en muchas sentencias en las que se analiza la declaración de situación de adoptabilidad en Argentina, también se ve esto, que las estrategias de revinculación que se tienen que dar, o que son el objetivo principal que tiene una medida de protección excepcional cuando separa al niño de su familia de origen transitoriamente, que es justamente fortalecer eso que está débil para que el niño pueda volver con su familia de origen, son todas herramientas, políticas y acciones que están centradas en el rol de la madre y no se trabaja ese fortalecimiento con relación al padre, y de hecho muchas sentencias de primera instancia que son apeladas, son revocadas por ese no trabajo con el padre durante el fortalecimiento del vínculo. Entonces, y recapitulando, ¿qué se mira o cuáles son las principales cuestiones que tienen que ver con el cruce entre adopciones y perspectiva de géneros? El rol que se le debe dar a la autonomía de las mujeres en sus decisiones, las maparentalidades como construcción independientemente del sexo y género, la eliminación de los estereotipos de género y el impacto diferencial que tienen las acciones proyectadas en las mujeres y en los varones. Ahora bien, ¿cómo se llega a una sentencia de adopción? Como les comentaba al principio, todo el íter adoptivo tiene 2 procesos judiciales en sí mismo y 3 instancias. ¿Por qué decimos 2 procesos judiciales y 3 instancias? Porque proceso judicial en sí son 2. La declaración de situación de adoptabilidad, que es lo que vinimos viendo hasta ahora, es decir, cuando lo que se analiza es si efectivamente un determinado niño o niña está, valga la redundancia, en condiciones de ser adoptado, es decir, que todas sus necesidades, tanto materiales como afectivas, no están pudiendo ser garantizadas en el marco de su familia de origen, más allá de toda la labor que hizo o debería haber realizado el organismo administrativo que adoptó la medida excepcional, y me centro en medida excepcional porque si bien hay más supuestos para declarar la situación de adoptabilidad, como vimos, por ejemplo, la voluntad de los progenitores de dar al hijo en adopción, lo cierto es que la mayoría de los casos de declaración de situación de adoptabilidad vienen justamente de medidas excepcionales que adopta el organismo administrativo. Una segunda instancia, es decir, una vez declarado, entendido que determinado niño o niña está en condiciones de ser adoptado o adoptada, donde concluye el proceso de declaración de situación de adoptabilidad, se da un segundo estadio que es la guarda con fines de adopción. El objeto de la guarda con fines de adopción lo que hace es analizar la vinculación entre el niño o niña adolescente pretenso adoptado y la persona o la pareja o las personas que se desempeñan como aspirantes a adopción, digamos, los denominados pretensos adoptantes, y un segundo proceso, tercer estadio, que es el juicio de adopción propiamente dicho, donde se va a analizar qué tipo de efecto jurídico se le va a dar a esa adopción. Cuestiones principales de la declaración de situación de adoptabilidad. Y acá una cuestión central. Como les comentaba, la mayoría de los supuestos de declaración de situación de adoptabilidad devienen de la adopción de medidas de protección excepcional que la provincia de Buenos Aires denomina medidas de abrigo. Estas medidas que, como les decía, se adoptan ante situaciones excepcionales donde el Estado no tiene ninguna otra herramienta posible y hay una vulneración de derechos de gravedad que amerita transitoriamente a separar a un niño, niña o adolescente de su familia de origen. Estas medidas excepcionales, como les comentaba, el objetivo último que tienen es poder brindar, poder acompañar, poder fortalecer los vínculos familiares de origen para que el niño, niña, adolescente pueda volver a ese ámbito familiar. Son medidas acotadas en el tiempo, que tienen un plazo máximo por la ley nacional de 90 días prorrogables y que después el código le va a poner medianamente un coto en 180. Y bueno, esa es como la mayoría de las situaciones que llegan a una declaración de situación de adoptabilidad, ¿no? Esto en términos de la literalidad de la norma. Pero cuando uno empieza a rascar y decir, bueno, ok, pero ¿qué realidades
llegan a la adopción de una medida excepcional? ¿Qué realidades llegan a una adopción de medida de abrigo? ¿En qué circunstancias se desarrollaron esas funciones de cuidado para las familias para llegar a una separación familiar transitoria? Y en este sentido hay un cruce que es el rol del Estado y la garantía de los derechos económicos, sociales y culturales. ¿Por qué? Porque la mayoría de las circunstancias que llegan a una separación familiar, la realidad es que se dan en contextos de pobreza o de mínimo de necesidades básicas insatisfechas y, digamos, violando un montón de estándares de derechos humanos en la materia, primero porque la pobreza no se puede judicializar y en segundo lugar porque la separación familiar no puede estar únicamente fundada en razones de pobreza. Y también rascando un poco más es, ok, estamos frente a una familia en situación de vulnerabilidad, una familia en situación de calle. ¿Qué exigencias se pueden tener? ¿Se desarrollan de la misma manera las funciones parentales para una familia en calle, para una familia que claramente tiene un cúmulo de necesidades básicas insatisfechas, que para una familia que tiene todas sus necesidades básicas satisfechas, que llega, tiene un techo, tiene una cama y tiene comida? Digamos, y acá empezamos a ver toda esta cuestión que les comentaba de la interseccionalidad, ¿no? Y de todo lo que realmente implica no separar por razones de pobreza. Acá hay un fallo que me parece muy interesante de diciembre de 2020, donde hay claramente, o se debería de tener, un análisis de tipo interseccional porque intervienen varias razones de discriminación. Se trata de un conflicto que inicia como un proceso de violencia familiar, donde la madre denuncia a su pareja con quien tenía 3 hijos, lo denuncia en octubre de 2013. Frente a esas situaciones de violencia familiar, hasta tanto la madre se encuentre más fortalecida, el organismo administrativo adopta una medida excepcional con modalidad institucional, es decir, donde los 3 hermanos pasan hasta a residir en un hogar convivencial. Tras la denuncia por violencia familiar, al señor lo detienen, permanece detenido varios años. La progenitora queda en una situación grave económica, porque muchas veces las cuestiones que tienen que ver con violencia familiar, el gran problema está en que el señor es el sostén económico del hogar, por lo cual, excluido del lugar, la señora queda en una situación en la cual no puede solventar los gastos sola, razones por las que, para otro tema, muchas veces hace que las medidas de protección contra la violencia familiar no sirvan. Durante la ejecución de la medida excepcional, la madre tiene vinculación con sus hijos, surge de los informes técnicos. Luego de varios años, de 2013 a 2019, a una de sus hijas que padecía esquizofrenia, como era insostenible la permanencia del hogar porque tenía un comportamiento agresivo tanto con sus compañeros como con el personal del hogar, se decide la restitución de esa niña a su madre, es decir, no evaluada como una forma de restitución de derechos por la cual finaliza la medida excepcional, sino porque no había política pública para poder darle. A lo largo de todo ese tiempo, la mamá cuida a una de sus 3 hijas. En el 2018, el organismo administrativo entiende que había posibilidades de evaluar a la madre. Los 3 niños están de acuerdo con volver con su madre y no quieren ser declarados en situación de adoptabilidad. Acá no se declara la situación de adoptabilidad, lo que resuelve la justicia es la restitución a la madre, pero le hace un gran llamado de atención al sistema de protección. Primero por el tiempo que duró, porque pasamos de 2013 hasta 2019, encontrándose 3 personas menores de edad en una situación de indefinición jurídica terrible, y además porque, ¿qué fue lo que hiciste vos, sistema de protección integral, para poder fortalecer a esa madre y que vuelvan los niños al hogar? Porque muchas veces lo que sucede es que la acción del Estado termina y nos terminamos quedando todos tranquilos porque se adopta una medida excepcional, quedan institucionalizados y eso se alarga en el tiempo. Y acá le hace un llamado de atención al sistema y le dice,
Claramente en ningún momento se advirtió un trabajo articulado desde el órgano de aplicación con el grupo familiar de él. Es por ello que no se puede continuar sosteniendo la institucionalización de niños que llevan 7 años en hogares de niños, y que hace un año se exterminó a quien padece problemas de salud mental, y la misma ha sido sostenida por su madre en el transcurso de un año, sin acompañamiento continuo por parte del organismo y sin ayuda económica del padre. Nuevamente los niños resultan víctimas de un sistema que no logra protegerlos, y que resulta más cómodo dejarlos al cuidado de una institución que acompañar a una madre en el fortalecimiento familiar a través del área social que corresponda por el municipio. En todo momento se le exigió a la madre ser una madre ejemplar, pero en ningún momento se realizó un plan de trabajo que se sostenga en el tiempo, ni obra acompañamiento en el caso. Se le exigió que consiga una casa, superó esa dificultad. Se la jugó por su modo de vida y que la misma podría ser un potencial peligro para sus hijos. No puede sostener una resolución en sospechas, temores, miedos, sino en acciones concretas y, en su caso, en fracaso de intervenciones concretas respecto de la madre y sus hijos. La Ley de Protección Local promueve la desjudicialización de la pobreza y, por lo tanto, se debe evitar estigmatizar al grupo familiar y trabajar desde los puntos positivos que permitan volver a reunir a la familia y garantizar a los niños y a las niñas a vivir con su familia. En los casos de los hermanos B, no existen elementos que permitan declarar el estado de adoptabilidad. En cambio, de la escucha activa de los hermanos y de las acciones positivas concretas de su madre, advierto posibilidad de trabajar desde el organismo de protección. Y acá me parece que hay una crítica desde las dos caras de una misma moneda. A mí me tocó trabajar tanto en el organismo de protección excepcional y hoy me encuentro trabajando en un juzgado de familia. Y digo, acá hay una cuestión, ¿no? Porque en muchas sentencias, por lo menos ese es mi modo de ver, varias resoluciones judiciales, se le da con todo al organismo administrativo, ¿no? Al momento de estudiar la declaración de situación de adoptabilidad. No le diste esta política, no fortaleciste, había pobreza y no, por ejemplo, exigiste al municipio un plan para otorgar una vivienda en condiciones, no acompañaste no fortaleciste a tu mamá en su rol materno, solamente le exigiste a una persona en un estado completo de indefensión que sea una madre ejemplar. Pero también hay una cuestión acá, que la justicia, antes de estudiar la declaración de situación de adoptabilidad, hace el control de legalidad de esa medida excepcional. Es decir, pesa sobre la justicia analizar no solo la legalidad de la decisión, sino el plan de restitución de derechos, el plan estratégico, el denominado PER en provincia de Buenos Aires. Digo, vos, cuando decretaste la legalidad de la medida, ¿te fijaste cuáles eran los objetivos que se tenían durante la ejecución? ¿Te fijaste que efectivamente ser una familia en situación de pobreza, dentro de ese plan de restitución de derechos, haya alguna cuestión que atienda a la cuestión habitacional? No. Digamos, ¿por qué? Porque muchas veces, como acá, digamos, la decisión de la declaración de situación de adoptabilidad es una contienda judicial, entonces nos agarramos todos y empezamos a mirar el expediente un poco más. Pero la realidad es que el control de legalidad lo realizó el mismo juzgado, que a su vez luego analiza la declaración de situación de adoptabilidad. Si precisamente las medidas excepcionales o las medidas de abrigo que adoptan los organismos administrativos pasan por un control judicial, es para que la justicia, en tiempo oportuno, no 8 años después, analice cuál es el accionar del organismo administrativo. Porque la violencia institucional se da en el sistema entero, digamos. No, hay una cuestión muchas veces de demonizar a los organismos administrativos, y acá hay una responsabilidad compartida, porque también se le da intervención al Ministerio Público para que se expida sobre la legalidad de la medida, digamos. Hay todo precisamente un sistema interviniendo y viendo cuáles son las condiciones en las que se ejecuta esa separación familiar transitoria. Dicho esto, acá les traigo una reflexión de Gustavo Moreno, que es asesor tutelar en la Ciudad de Buenos Aires, donde habla de esta cuestión de la interseccionalidad y de qué se espera de familias en una clara situación de desventaja económica, familias en situación de pobreza, y esta idea de, se puede, digamos, yo puedo juzgar sin tener en cuenta la perspectiva interseccional, yo puedo juzgar a las personas que están en una desigualdad de condiciones clara y notable de la misma manera, o me tengo que poner
estos lentes de la interseccionalidad y entender que las personas que están en situación más desventajada claramente necesitan de una respuesta del Estado activa. Y dice, necesariamente a partir de una desigualdad real, debe admitirse un relativismo en la aplicación de las normas con relación a la responsabilidad parental de las familias en calle, sin que por eso se llegue a sostener una neutralidad valorativa, ni justificar vulneraciones interfamiliares que afecten a niñas, niños y adolescentes cuando se comprueba un perjuicio o abuso físico o mental, descuido, trato negligente, maltrato o explotación, incluso abuso sexual. No puede admitirse que el sistema judicial que aplica el Código Civil y Comercial en cuanto a los derechos familiares que regula suponga ficciones jurídicas nominalistas de cuidado de hijas e hijos, presumiendo que los adultos responsables de las familias que viven en calle están en condiciones de igualdad para el cumplimiento de sus deberes y de sus derechos. Y acá está esta idea de, bueno, justamente para qué está el Estado, ¿no? Cuando esas circunstancias, y en muchas cuestiones, se va a requerir de esta medida excepcional, de esta medida de abrigo, la realidad es, bueno, ¿qué acciones vas a ejecutar durante esa medida propiamente dicha para poder fortalecer a esa familia y luego sí poder, una vez que está en condiciones de igualdad y con sus necesidades básicas satisfechas, empezar a mirar el conflicto con otros lentes? Y acá, esto es un párrafo de qué implica, ¿no?, el control de legalidad, que hicimos desde el Observatorio de Niñas, Niños y Adolescentes que integro, que es un espacio de estudio de la Facultad de Derecho de la UNICEN. Nosotros hicimos una investigación sobre el funcionamiento del sistema de protección y el cruce entre medidas excepcionales y garantía de los derechos económicos, sociales y culturales sobre el departamento específico de Azul. Y dice, el gran interrogante que surge sobre la actividad jurisdiccional en materia se refiere a la posibilidad de plantear la exigibilidad de los derechos sociales de niños, niñas y adolescentes y sus familias en el marco de los controles de legalidad de las medidas excepcionales. Es decir, esto que les comentaba antes de esta exigibilidad de derechos, ¿no? Esta idea de, pará, pero vos no fortaleciste lo que estaba débil. A una mujer en condiciones de pobreza, vos no exigiste a las otras reparticiones del Estado local que garanticen política pública al efecto. Digamos, todo esto surge como una exigibilidad muchísimo tiempo después, en un momento que esta exigibilidad no tendría que ser estudiada, tendría que ser estudiada en el marco del control de legalidad y no en el marco de la declaración de situación de adoptabilidad. Y sigue el informe diciendo, a la luz de la esencia de la interconexión entre fondo y forma que tienen estas cuestiones, señala la importancia de una justicia activa que pueda detectar situaciones de vulneración de derechos y exigir, con mecanismos garantistas, la satisfacción de los mismos a los organismos administrativos, sin que por ello avasallar sus competencias ni extralimitarse, sino simplemente accionar los resortes judiciales para exigir oportunamente las obligaciones incumplidas y evitar dilaciones que llevan a que estos aspectos terminen siendo invisibilizados y desconocidos o bien analizados tardíamente en el marco del proceso de declaración de situación de adoptabilidad, con las gravísimas consecuencias que ello genera en materia de derechos humanos, y agrego a la luz del factor tiempo, digamos, un factor que cuando nosotros hablamos de la garantía de derechos de las personas menores de edad, claramente tiene un peso enorme. Porque lo que para una persona adulta implican 2 años, no implica lo mismo para una persona cuyos años de vida son 3 o 4. Y acá, un estándar que fijó la Corte Suprema de Justicia de la Nación en el año 2016 al respecto y dice, antes de excluir a un niño de su ámbito de origen, tuvo que haber fracasado el esquema de protección preventivo por naturaleza y de apoyo. Recién agotada esa instancia a cargo del organismo administrativo de derecho local, podrá accederse a otra forma de intervención cuya legalidad queda sujeta a control judicial. Este último tipo de providencias, que obedece a las premisas de subsidiariedad, excepcionalidad y limitación temporal, no es sustantivo del grupo de origen, por lo que debe propiciarse a través de mecanismos rápidos y ágiles el regreso del niño a su medio originario, sin que ninguna medida excepcional pueda fundarse en la falta de recursos, de políticas o programas administrativos o en la falta de los medios de la familia. Segundo,
íter, segundo momento de la filiación adoptiva, como les comentaba, la guarda con fines de adopción. Y uno de los temas, cuando hablamos de guarda con fines de adopción, más controvertidos en esta idea de ir resaltando cuáles son las tensiones actuales o más fuertes que tiene todo este íter dentro de su regulación, las famosas guardas de hecho y la prohibición de la guarda de hecho. Esto está en el artículo 611, que tiene sendas declaraciones de inconstitucionalidad e inaplicabilidad, y dice: queda prohibida expresamente la entrega directa en guarda de niñas, niños y adolescentes, mediante escritura pública o acto administrativo, así como la entrega directa en guarda otorgada por cualquiera de los progenitores u otros familiares. La transgresión de la prohibición habilita al juez al separar al niño transitoria o definitivamente de su pretenso guardador, excepto que se compruebe judicialmente que la elección de los progenitores se funda en la existencia de un vínculo de parentesco entre estos y los pretensos guardadores del niño. Ni la guarda de hecho, ni los supuestos de guardia judicial o de delegación de la responsabilidad parental deben ser considerados a los fines de la adopción. Básicamente, lo que plantea el artículo 611 es la prohibición de cualquier manera de entrega directa, sea que se entregue directa esté o no registrada mediante una escritura pública o por parte del poder administrador o de hecho, básicamente, y detectada esta transgresión de la entrega directa, se habilita a la justicia a separar al niño del grupo con el que se encuentra en función de esa entrega directa, con una sola excepción, que es la comprobación de que esa entrega directa esté basada en un vínculo de parentesco entre los progenitores de origen y los pretensos guardadores. Acá se trata de un artículo que generó bastante debate dentro del Congreso al momento de su sanción, y en la discusión del Senado se termina modificando el 611. ¿Por qué se modifica? Porque antes, como excepción, no solo estaba o no se proyectó solamente por un vínculo de parentesco, sino también por un vínculo afectivo. ¿Vínculo afectivo entre quiénes? Vínculo afectivo entre progenitores de origen y las personas que tienen a su cargo el cuidado. No vínculo afectivo entre el niño y las personas que lo están cuidando, sino entre los adultos. Con toda la historia que tiene Argentina con la apropiación, eso se termina eliminando, y en base a esa eliminación, el 611, en su acotada limitación, en el marco acotado de la excepción legal, ha tenido sendas declaraciones de inconstitucionalidad e inaplicabilidad por violar el interés superior del niño en el caso concreto. ¿Y por qué se preveía esa segunda excepción más allá del parentesco? Porque las situaciones de entrega directa hay dos grandes situaciones muy diferentes, ¿no? Situaciones donde hay una desigualdad socioeconómica estructural, es decir, el típico caso de, hablando mal y pronto, familia pobre entrega a su hijo a una familia de altos recursos. Muchas veces esas circunstancias se dan con niños, niñas, adolescentes con un solo vínculo filial, es decir, con el vínculo de la madre, las madres en situaciones de vulnerabilidad y pobreza, muchas veces con prestaciones económicas o en especie a cambio de la entrega directa de hijos. En algunos casos puede existir intermediarios, y acá todo un debate que es que esta conducta no es ilegal, digamos, no es un delito penal la compraventa de niños en Argentina, sino la sustitución de identidad. De hecho, es una de las grandes deudas que tiene Argentina después del famoso fallo Fornerón en materia de adopción, donde la Corte Interamericana nos manda a regular la compraventa de niños, y el Congreso al momento todavía no ha sancionado una ley, incluso teniendo un fallo en el año 2018 de la justicia penal diciendo que por más allá de que se pueda comprobar o no esa compraventa, la conducta no es atípica, no es una conducta antijurídico reprochable en términos penales. Esa es una situación particular, digamos, la situación a la que efectivamente no se quiere llegar, y por eso es la idea o corazón de la prohibición de las entregas directas o guardas de hecho, y después situaciones en las que esa entrega está basada en el vínculo afectivo, con o sin parentesco, entre la familia de origen y quien tiene
a su cuidado al niño, niña o adolescente. Si uno dice, bueno, ¿en qué casos se daría? Bueno, si una pareja, por ejemplo, se va de viaje al exterior y en ese viaje fallecen y el niño, niña o adolescente queda a cargo de la mejor amiga de la madre. Bueno, ahí hay un vínculo afectivo claramente comprobado o comprobable en instancia judicial entre las personas adultas, y ahí no hay una desigualdad que motive una situación de pobreza, no hay un concepto de apropiación de un niño en el cual el niño es colocado en un lugar de cosa y no de persona, sino de una respuesta que se fue dando en los hechos a una circunstancia excepcional. Justamente esas circunstancias excepcionales eran las que el 611 del anteproyecto pretendía dar respuesta al decir que el vínculo afectivo también era una excepción a la prohibición a rajatabla de la guarda de hecho, y obviamente ese vínculo afectivo bajo comprobación judicial. Dicho esto, un caso muy interesante que proviene de la provincia de Río Negro y ha llegado a instancias de la Corte Suprema en octubre del año pasado. Se trata de una niña que nace en el año 2009, al momento de su nacimiento, o teniendo, mejor dicho, 9 meses de edad, la madre hace una entrega directa a favor de un matrimonio mediante escritura pública 2009 con código de Vélez. En agosto de 2013, es decir, 4 años después, se otorga al matrimonio una guarda judicial de la niña y la madre en audiencia da como que su consentimiento a esa guarda y en ese momento no cuenta con asistencia letrada. En noviembre el matrimonio solicita la adopción y ahí la madre con asistencia letrada se opone a ese pedido. En función de la oposición de la madre, 3 años después, primera instancia, deja sin efecto la guarda, rechaza la demanda de adopción y ordena la restitución de la niña con un plan de comunicación con la familia guardadora. El matrimonio apela, la Cámara revoca la sentencia de primera instancia y otorga la adopción simple con una comunicación con la progenitora apela, llega al Superior Tribunal de Justicia, el Tribunal Superior de Justicia, en un fallo muy bueno, revoca la decisión de la Cámara, confirma la de primera instancia, es decir, no a la adopción, revinculación con la madre, con comunicación con los guardadores y la defensa pública interponen recursos extraordinarios, son denegados, por queja llega a la Corte Suprema, y la Corte Suprema resuelve mantener el fallo de Cámara, es decir, sí a la adopción, no al reintegro de la niña. Ahora bien, ¿cuáles fueron los argumentos del Superior Tribunal? Básicamente, o para resaltar, 2. La situación de vulnerabilidad de la madre, una situación socioeconómica y sin falta, o sea, le faltaba también una red familiar que la pueda acompañar, y a su vez la no defensa técnica, es decir, su participación en el proceso, sobre todo al momento de consentir la guarda judicial, sin abogado. Y dice, hubo observancias en el fallo de Cámara, que había dicho sí a la adopción, de forma y fondo, en la tramitación de la causa, con severo impacto en la promoción y goce de los derechos humanos, tanto de la madre biológica como de su hija. La Cámara, al otorgar la adopción simple, a pesar de que el trámite de la guarda con fines de adopción estuvo viciado en su origen, desconoció el debido proceso legal y uno de sus pilares básicos, el derecho de defensa técnica eficaz. La ausencia de dicha defensa técnica lleva a admitir que por condición de vulnerabilidad, producto de su situación socioeconómica y cultural, su voluntad se encontraba viciada por un error esencial, pues la madre desconocía la naturaleza, los alcances y los efectos del acto al que contribuyó a formalizar con su aquiescencia, y lo que tuvo claro una vez que contó con defensa técnica y se presentó a fin de requerir que se revoque la decisión adoptada. Es decir, la madre entiende a qué estaba dando consentimiento una vez que tuvo patrocinio jurídico.
Y sigue, el desconocimiento de la garantía del debido proceso a la madre había afectado el mismo derecho de la niña, lesionando su superior interés y sus derechos de identidad y a no ser separada de su familia de origen por razones fundadas en limitaciones materiales de la progenitora, lo que había justificado a su vez la entrega directa y la guarda preadoptiva. No existió declaración de situación de adoptabilidad, lo que debía por sí solo llevar a la nulidad absoluta de la decisión, que tiene que ver con que ninguna persona se puede declarar su adopción si no se ha dado primariamente la declaración de situación de adoptabilidad, salvo que se trate de una adopción de integración. Y sigue. La consolidación de los lazos afectivos de la niña con los guardadores en atención a la convivencia y crianza, junto con la garantía de la estabilidad, es decir, lo que la Corte Suprema denomina la doctrina del status quo y centro de vida, con premisas para dar preeminencia al principio nodal del interés superior del niño, claramente importó hacer valer el transcurso del tiempo como convalidante o procedimiento irregular, a fuerza de anteponer la ponderación socioafectiva en términos de estabilidad. Y acá, yo no lo transcribí, pero una cuestión muy central que habla sobre, digamos, el impacto de la afectividad en las resoluciones judiciales del derecho de familia, lo que dice es, ojo, que la socioafectividad no se puede utilizar para convalidar situaciones que claramente se generaron y se gestaron en un marco de ilegalidad, que es lo mismo o una misma interpretación que se hace con relación al centro de vida. Los centros de vida generados en condiciones ilegítimas no pueden ser considerados centros de vida. Bueno, hace una analogía y dice que aquellas situaciones consolidadas en el marco o por fuerza del tiempo y los lazos afectivos que se van generando, no pueden sortear o invisibilizar las circunstancias de ilegalidad. Y sigue el fallo. Ante la disyuntiva que se planteaba entre mantener el status quo o su revisión, la jurisdicción debía anclar la decisión en principios de peso como el de legalidad, el orden público, el derecho a la identidad y el interés superior del niño, y que debía encontrar una solución conforme a derecho, como podía ser otorgar un régimen incomunicacional que no separara a la niña de los afectos forjados con los guardadores, ergo la sentencia de primera instancia. Sin perjuicio de ello, reconocer la importancia que en estos juicios cobrara el derecho de la pequeña a ser oída, la Corte local entendió que lo manifestada por esta, a sus 8 años, a la época del fallo apelado, no podía ser interpretado y utilizado como fundamento a su interés superior o su deseo de ser adoptada, pues solo había expresado en ese momento de su historia que deseaba vivir con los guardadores, a lo que luego también agrega que la garantía de participación que tienen todos los niños, niñas y adolescentes en cualquier situación, ante cualquier decisión que los afecte directa o indirectamente, no conlleva que efectivamente lo que ellos estén expresando sea la interpretación del interés superior del niño. Es decir, si bien la participación hace a la garantía del interés superior del niño, si bien la participación es un mecanismo de exigibilidad de derechos a su vez, lo cierto es que, más allá de su derecho a ser escuchado, a ser tenido en cuenta, a una escucha activa y a participar activamente en cualquier proceso que los involucre, lo cierto es que su voluntad no tiene que verse reflejada en la solución, sino que es una obligación de los operadores del derecho escucharlo, tenerlo en cuenta y en su caso de fallar algo diferente, explicarle al niño o niña adolescente cómo se tuvo en cuenta su opinión y por qué se resolvió lo que se resolvió. Dicho esto, ¿cuáles fueron las consideraciones de la Corte? Básicamente, persiste en su doctrina del status quo, es decir, que no se puede revertir porque no va con el interés superior del niño, devolverlo, con todo lo malo de esa palabra, o hacerlo, o sea, el retorno con su familia de origen. Y voy a pasar porque si no, no vamos a llegar a ver todos los temas. Bueno, quédense tranquilos que el Power lo voy a compartir y si quieren los fallos, como les adelantaba, los pueden tener. Otro tema muy interesante y actual en materia de adopción son lo que denominamos o intentamos insertar esa denominación, los denominados procesos excluyentes, conocidos como las devoluciones. Es decir, aquellos niños, niñas o adolescentes que han estado en guarda con determinada familia, se ha dictado sentencia de adopción y pasado cierto tiempo, los progenitores adoptivos devuelven porque no quieren continuar con ese proyecto familiar. ¿Y por qué nosotros entendemos que se denominan procesos excluyentes? Porque seguramente el sistema previamente falló, es decir,
¿Qué pasó antes? ¿Qué el Estado no vio antes de declarar una sentencia de adopción que termine en una devolución del niño, niña o adolescente del grupo familiar adoptivo? Acá en una revista Noticias que salió en julio de 2019, se dijo que entre 2017 y 2019 hubo 61 niños sobre un total de 300, según los informes del Ministerio Público de la Ciudad, es decir, de cuestiones que tramitan ante la Justicia Nacional, que luego de la ilusión de tener una familia fueron nuevamente abandonados. 47 tenían entre 9 y 17 años, solo 3 correspondían a niños menores de 3 años. Esto no es lo que yo soñaba, se excusaban los adoptantes, ¿no? Bueno, ¿y por qué digo o por qué sostenemos que en realidad se trata de procesos excluyentes? Porque hay una responsabilidad del Estado, bueno, hay todo un íter, ¿no? Para efectivamente llegar a una sentencia de adopción. Primero porque las personas son evaluadas previamente antes de integrar el registro único de aspirantes a guarda con fines adoptivos. Y en esta evaluación previa, un contenido fundamental es justamente la aptitud para adoptar. Es decir, entender todo lo que implica, cuál es la finalidad de la adopción. Que la finalidad de la adopción no es garantizar un supuesto derecho al hijo, sino que la adopción se trata de garantizar el derecho humano del niño, niña o adolescente a vivir en familia, con todo lo que eso implica, con lo que implica ser progenitor por adopción, es decir, progenitor de una persona que tiene una historia de vida previa, y la obligación como progenitor adoptivo va a ser respetar y garantizar el acceso a su origen. Y ahí ya hay un coto. Luego de eso, en muchas circunstancias, y esto lo digo con conocimiento de causa, trabajando el tiempo que trabajé en el organismo de protección, de qué es lo que sucede cuando durante la implementación de la guarda se empieza a ver que esa vinculación no va. Cuando ves que hay que no hay una adaptación a ese grupo familiar por parte del niño, o a la inversa, que los adultos, porque entendamos que la guarda con fines de adopción implica que un niño empiece a generar un vínculo con personas a quienes no conoce previamente en las mayores de las circunstancias. Entonces, ¿esa vinculación puede fallar? Sí puede fallar, pero el momento en el que se evalúa eso es la guarda preadoptiva, es decir, la guarda con fines de adopción, no 5 años después de que se decreta la adopción de una persona, porque claramente las personas no se devuelven, lo que se devuelven son cosas, ¿no? Entonces digo, acá hay una cuestión de muchas veces el Estado, por tratar de llegar a esa sentencia de adopción, termina generando situaciones mucho más lesivas de derechos que si efectivamente hace un análisis de lo que tiene que analizar en tiempo oportuno. Y acá un recóndito de las 6 situaciones que conocemos hasta el momento y cuáles fueron los tiempos en los que se solicitó la desestimación de la adopción. Tenemos de 5 años, de 2 años y 5 meses, de 3 años, de 2 años, bueno, diferentes plazos, que si quieren los fallos también se los podemos compartir. Acá les paso un fallo del juzgado de familia 9 de Lomas de Zamora, del año 2021, es un fallo bastante particular. Se trata de un niño con en su momento un año de vida, en 2018, el servicio local de Almirante Brown adopta una medida de abrigo que estaba basada en que el niño había llegado acompañado de su mamá con lesiones bastante visibles y compatibles con situaciones de violencia, como quemaduras. En ese momento la madre no sabía explicar si esas quemaduras atendían a un accidente o si habían sido por su marido, quien ejercía a su vez violencia física sobre ella. En febrero, luego la madre ingresa por guardia al hospital con pérdida de conocimiento, politraumatismo, fractura de tobillo y múltiples hematomas a raíz de la golpiza que le había propiciado su pareja. Luego de un tiempo, este niño tenía 2 hermanos, esos 2 hermanos ingresan dentro del plan de la medida excepcional, es decir, son separados de la madre. Durante el tiempo
lo que se evaluaba era que el progenitor estaba completamente desaprendido de sus funciones de crianza, que la madre, más allá de los reclamos que hacía para la vuelta de sus hijos con ella, no lograba probar la aptitud para tener la estabilidad y el bienestar de los hijos. En diciembre de 2012 se decreta la situación de adoptabilidad. Se analiza en su momento el vínculo con los adoptantes habían conocido a el grupo de hermanos cuando estaban alojados en un hogar, ellos llevaban donaciones al hogar, empezaron a frecuentarlos, se anotaron para que los niños puedan salir del hogar con ellos los fines de semana, al tiempo dicen su voluntad de poder adoptarlos, cuestión que con el tiempo se decreta en 2018 la adopción plena de los hermanos. Repentinamente, transcurrido un año desde la resolución, es decir, un año de constituido el vínculo filial adoptivo, el Ministerio Público se presenta, el matrimonio adoptante se presenta en el Ministerio Público y manifiesta que el niño, pese a hacer tratamiento, estaba muy desestabilizado, que era violento tanto con la progenitora adoptiva como con su hermana, que había incluso intentado prender fuego a la casa, roto las cosas y que también tenía problemas en la escuela. Por su parte, el progenitor adoptivo lo que dice es que si bien su vínculo con él era muy bueno y que él no tenía estos problemas con el niño, que ya a este momento era adolescente, que sí tenía problemas con la progenitora adoptiva y con el resto de sus hijas, y que él temía por ellas cuando él se iba de la casa por motivos laborales. Y ahí los padres plantean su voluntad de desistir de la adopción, cuando tenían a todo esto 6 años de convivencia. Ante esta situación, lo que hace el servicio local es adoptar una nueva medida de abrigo que se ejecuta en un ámbito institucional. Ahí se presenta nuevamente la progenitora, dice, bueno, todo lo que ella había podido superar durante este tiempo, que no habían sido pocos años, y que solicitaba que su hijo pueda volver con ella. ¿Y qué es lo que dice la justicia? La justicia hace lugar al pedido de la madre, porque efectivamente a su vez ella tenía 14 años a ese momento, también quería volver con su mamá, y dice, surge además claro el deseo de G de querer convivir con su progenitora y la felicidad que le genera. Debe asumirse que la solución propuesta pretende preservar el núcleo familiar y el derecho del joven a vivir una vida en familia, de acuerdo con el encuadre jurídico enmarcado anteriormente. Es que, decir lo contrario, se traduciría en una severa afectación de los derechos consagrados en su favor, en tanto lo expondrían fatalmente a la privación de su único lazo afectivo positivo con quien es su deseo reencontrarse. No puede soslayarse el especial, el desvalimiento y el abandono al que se expuso al niño frente a la decisión intempestiva de sus padres con el propósito de sustraerse de los deberes que le compelen en su rol. La que advierte no exenta de un enfático reproche. No se puede volver a una persona sin agravio a los valores más humanos, más esenciales. Debe ponerse el acento en que, detrás de la pretendida devolución de un ser humano, hay una cruda realidad. Sufrimiento y frustración del niño a ser rechazado por segunda vez y la imposibilidad de proyectar un futuro en familia. Le genera traumas irreversibles, desvalimiento, un aumento de la baja autoestima, inseguridad, desconfianza y amparo. En fin, la remodelación del abandono y las consecuencias esperables de la revictimización. Y acá el gran interrogante es, y bueno, ¿qué rol cumplió el Estado? O sea, porque claramente es un supuesto de violencia institucional en cabeza del Estado. Porque, digamos, hay una cuestión acá de la conducta de reproche subjetiva por parte de esas personas, pero también hay a las claras, o se deja entrever de manera bastante clara, un abandono por parte del Estado. Resuelve disponer el egreso del adolescente junto a su progenitora, ordenar al órgano administrativo, es decir, al servicio local, que realice las medidas de acompañamiento familiar. Bueno, son 9:30, nos queda ver los tipos de adopción, pero creo que si no, no vamos a llegar a tener un tiempo de preguntas. No sé, si quieren lo terminamos, pero bueno, no sé cómo viene porque, como quieran. Quería preguntarles qué preferían.
nos queda ver sobre todo la parte de los efectos jurídicos de la adopción. No sé qué es lo que prefieren. Sí, pueden poner por el chat a ver si les surge alguna pregunta sobre lo que está diciendo la doctora, y si no, bueno, puede continuar con el tema que falta dar. La verdad que hasta acá, más que interesante, bueno, y destaco la calidad académica, los fallos, que la verdad que impecable, doctora. Muchas gracias. Ahí Moni Moreira puso, está muy buena la clase, si quiere continuar. Bueno, después si alguien quiere desactivar el micrófono, hacer una consultita. Vale, si están todos de acuerdo, seguimos. Al parecer sí, por lo menos los dos que contestaron. Bueno, tenemos a Mariela, Marisa, Miriam. Continuemos, bueno, continuamos entonces con la explicación. Vamos de nuevo compartiendo pantalla. Bueno, la participación de niños, niñas y adolescentes en su propio proceso adoptivo, que un poco lo fuimos viendo a lo largo de las sentencias que analizamos. Pero bueno, ¿cómo está regulado en el Código Civil y Comercial? De dos maneras. Digamos, la participación judicial a grandes rasgos tiene dos matices o dos formas de efectivizarse. El derecho a ser oído, como lo dice el Código, incluso surge o nace del 12 de la Convención de los Derechos del Niño, al que me parece hoy más atinado en realidad hablar de un derecho a la participación, con todo un peso que se le da a partir de la participación, pero bueno, se denomina derecho a ser oído según la letra de la Convención de más de 30 años. Y después, la posibilidad de intervenir con patrocinio letrado, es decir, con asistencia de un abogado a través de la famosa figura de abogado del niño, un tema súper para debatir, sobre todo a la luz del anteproyecto que se elaboró desde el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la provincia. Bueno, ¿cómo está regulado frente a los tres estadios? En la situación de adoptabilidad, la obligación de la judicatura de poder garantizar un espacio de participación, de entrevista, de contacto personal con la persona cuya situación de adoptabilidad se discute, y en caso de que tengan edad y grado de madurez suficiente, que es una fórmula que se toma de la propia Convención de los Derechos del Niño, intervienen en calidad de parte con patrocinio letrado. Durante la sustanciación de la guardia preadoptiva, la posibilidad de tener una entrevista personal, perdón, la posibilidad no, la obligación de la justicia de tener una entrevista personal con el niño, niña o adolescente, y en el proceso de adopción, similar a como está regulado en la situación de adoptabilidad, pero con algunos matices. Está la obligación de mantener la entrevista personal con la persona cuya adopción, en este caso, ya se discute, y la obligatoriedad de la conformidad a partir de los 10 años. O sea, es decir, a partir de los 10 años es obligatorio el consentimiento del niño, niña o adolescente a ser dado en adopción. Y esta conformidad claramente tiene un sustento, y en esta idea de proceso excluyente, digo, hay una adopción, ¿puede llegar a buen puerto si el propio niño, niña o adolescente se niega a ser adoptado? ¿O acá vamos a terminar con algún problema porque esto no se va a poder estirar en el tiempo? Otra circunstancia que tiene que ver con la adopción, que aquí no lo desarrollé, pero que también es muy interesante como reflexión, que es qué es lo que sucede no con aquellos niños, niñas o adolescentes que se niegan a su adopción, es decir, que ya fueron previamente declarados en situación de adoptabilidad, pero no quieren ser adoptados por estos pretensos adoptantes en particular, sino aquellos niños, niñas o adolescentes, en particular los adolescentes, que se niegan a ser declarados en situación de adoptabilidad, ¿no? Porque hay una obligatoriedad del organismo administrativo de a los 180 días dictaminar, o sea, el organismo administrativo toma una medida excepcional, que como les decía, tienen por ley 90 días, y esos 90 días se pueden prorrogar. El código le pone un coto a esa prórroga y dice, ojo, que a los 180 días, vos, organismo administrativo, me tenés que dictaminar sobre la situación de adoptabilidad. Esto quiere decir que si en 180 días no se fortaleció ese vínculo, ¿está obligado el organismo administrativo a solicitar la declaración de situación de adoptabilidad? No, la obligación es de dictaminar. ¿Por qué? Porque hacia los 180 días de ejecución de una medida de abrigo o de una medida excepcional, el organismo administrativo dice, mirá, no estamos ante una situación de restitución de derechos, no estamos en una situación en la que
Este niño puede volver con su familia de origen. Pero sí estamos avanzando en ese plan de restitución y lo que yo necesito es más tiempo. Bueno, a eso se refiere el código cuando habla de obligación de dictaminar. Introducido este tema, muy interesante para debatir, pero que nos vamos por las ramas, volvamos con participación de niños, niñas y adolescentes en el proceso adoptivo. Vimos que en el proceso de adopción está la obligación de la entrevista personal con el juez o jueza y a su vez la conformidad expresa de la persona menor de edad pero mayor a 10 años y al igual que sucede con la situación de adoptabilidad, si tiene edad y grado de madurez suficiente, interviene con asistencia letrada, es decir, con patrocinio. Y acá una aclaración central, que es para el consentimiento que pide el 595 de la adopción, no se requiere patrocinio letrado. Y acá un poco de, bueno, ¿qué es lo que sucede con las realidades, ¿no? De aquellas situaciones en las que quedan varios niños y adolescentes cuando estas reglas generales no le van o no se adaptan a su caso. Esta es una nota que salió en Clarín, que los invito a leerlo, salió en el año 2019 y es muy interesante. ¿Qué sucede con aquellos niños que pasan, o sea, sobre quienes se adopta una medida excepcional? Nunca se llega a dar una adopción, ¿no? Y acá esto se relaciona, y me gustaría por lo menos poder mencionarlo, con la ley del programa de acompañamiento al egreso asistido, es decir, aquellas personas menores de edad cuya adopción no se logró a los 18 años y conviviendo en un hogar, si no hay un acompañamiento por parte del Estado, como la intervención del sistema de protección CESA, quedan en pampa y la vía, y esa es la naturaleza de la ley del acompañamiento hacia el egreso, que tiene un acompañamiento tanto económico como personal, es decir, las personas que se encuentran en dispositivos convivenciales van a tener, el programa es voluntario, dan su consentimiento y solicitan la adhesión, una prestación económica y a su vez la figura del referente, que es alguien que los vaya acompañando a ellos en su proyecto de autonomía hacia la vida adulta. Llegamos, sí, ahora a juicio de adopción. Acá lo que a mí me gustaría o pensé en destacar para la clase de hoy son básicamente los efectos y la gran innovación que tiene el Código Civil y Comercial, que es lograr o facultar a la justicia a que haga una sentencia a medida. ¿Y por qué decimos esto de la sentencia a medida? Como tipos adoptivos clásicos, nosotros tenemos la adopción plena y la adopción simple. Por regla, como todos sabemos, la adopción plena corta vínculo jurídico con la familia de origen y crea vínculo jurídico no solo con los progenitores adoptivos, sino con la familia de estos progenitores adoptivos. A contrario de eso está la adopción simple. La adopción simple genera lazo jurídico solo con los progenitores adoptivos, no por regla con sus familiares, y a su vez no corta lazo jurídico con la familia de origen. Y en el caso de la adopción de integración, es decir, lo que el Código de Vélez denominaba la adopción del cónyuge, se va a regir, digamos, por esta flexibilización que vamos a ir viendo ahora. La flexibilización está en el 621 y lo que permite la facultad judicial que le confiere el 621 a la justicia es dar una sentencia de adopción simple, no tan simple, y una adopción plena, no tan plena. ¿Y a qué nos referimos con simple, no tan simple y plena, no tan plena? En la simple, no tan simple, por ejemplo, podría suceder que, según las circunstancias del caso, se entienda en el interés superior de la persona cuya adopción se discute, digas, bueno, la familia de origen no se puede hacer cargo, pero acá hay un vínculo afectivo que está latente y que tiene derecho a que ese vínculo afectivo que está latente no sea cortado jurídicamente hablando. Bueno, entonces ahí en principio sería una adopción plena, ¿no? Pero también me pongo a analizar cuál es la vinculación que tiene con la familia de los progenitores adoptivos y veo que, por ejemplo, con la abuela, con la madre de uno de sus progenitores, es decir, su abuela, el niño tiene un vínculo afectivo muy fuerte. Bueno, ahí antes, en el código anterior, había que jugársela.
Era o simple o plena. ¿Qué hacemos? ¿Le mantenemos los vínculos jurídicos de origen o se la hacemos plena y que tenga vínculos jurídicos con la abuela? Bueno, acá esta idea de simple no tan simple sería, bueno, voy a otorgar la adopción simple porque tiene un lazo afectivo con su familia de origen, pero además en la sentencia le voy a crear efectos jurídicos, le voy a crear el vínculo jurídico con la abuela adoptiva, ¿no? Eso sería un ejemplo de simple no tan simple. Y en plena no tan plena, se podrán imaginar, sería el caso de la inversa, es decir, un niño que está sumamente integrado en la familia adoptiva, tiene lazos con no solo sus adoptantes, sino con, por ejemplo, sus hermanos, es decir, otros hijos de los adoptantes, con el tío, con la abuela, qué sé yo, y a su vez tiene un vínculo afectivo fuerte con cualquier miembro de la familia de origen. No necesariamente con los progenitores, puede ser la madre, el padre, puede ser un hermano, puede ser un tío, quien fuese, que tiene un lazo afectivo fuerte. Bueno, en ese caso la justicia lo que puede hacer es decir, bueno, perfecto, es un típico caso de adopción plena, pero que el niño esté tan integrado a tal nivel en ese grupo familiar adoptivo, no quiere decir que yo no pueda mantener el vínculo jurídico con el familiar que sea. Como les comentaba, familia de origen, abuelo, tío, primo, hermano, progenitores, quien fuese. No está solo centrado en la figura parental, esta flexibilización. Y eso es a lo que alude el 621, que está redactado así. El juez otorga la adopción plena o simple según las circunstancias y atendiendo fundamentalmente al interés superior del niño. Cuando sea más conveniente para el niño, niña o adolescente, a pedido de parte y por motivos fundados, el juez puede mantener subsistente el vínculo jurídico con uno o varios parientes de la familia de origen en la adopción plena y crear vínculo jurídico con uno o varios parientes de la familia del adoptante en la adopción simple. En este caso, no se modifica el régimen legal de la sucesión, responsabilidad parental, bla, 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 bla. Bueno, ¿qué supuestos pueden darse? Básicamente los que estuvimos hablando. Quédense tranquilos, igual que el Power, se los vamos a compartir. Pero para cerrar, me parece súper interesante poder sí analizar esta sentencia en particular, que como ustedes varios conocerán, Argentina hace algunos años empezó a debatir la posibilidad de que un niño o niña adolescente pueda tener más de 2 progenitores, ¿no? O sea, la idea de la triple filiación, conocida como pluri o multiparentalidad. Yo les traje una sentencia de adopción que para mí es una de las mejores sentencias que tiene Argentina hoy por hoy en materia de triple filiación. El debate, en palabras sencillas, ¿dónde está? En el artículo 558, última parte del Código Civil y Comercial, que literal dice 2 puntos. Ninguna persona puede tener más de 2 vínculos filiales con independencia de la naturaleza de la filiación. ¿Y qué quiere decir esto de con independencia de la naturaleza de la filiación? Que solo se puede tener hasta un máximo de 2 vínculos filiales, sea que se trate de una adopción por naturaleza, sea que se trate de una adopción por técnicas de reproducción humana asistida, o sea que se trate de una adopción, de una filiación de tipo adoptivo. Dicha esta circunstancia, es un fallo de Córdoba de febrero de 2022. La plataforma fáctica sintéticamente es un matrimonio inscripto en el registro de aspirantes a guarda con fines de adopción, se otorga la guarda con fines de adopción de una niña a ese matrimonio. Durante el desenvolvimiento de la guarda, ese matrimonio se separa, se divorcia, la mujer forma una nueva unión y se vuelve a casar con otro señor. ¿Cuáles eran los vínculos afectivos? La niña había empezado a generar vínculo afectivo con el cónyuge de la guardadora con fines de adopción, pero nunca había cortado su vínculo afectivo con el guardador que estaba divorciado de la guardadora. No sé si me van siguiendo, cualquier cosa me frena. Estando en curso la guarda con fines de adopción, se presenta el cónyuge de la guardadora, ¿no? Y solicita la adopción plena. Cuando solicita la adopción plena, lo que se da cuenta la justicia con buen criterio es que esta persona nunca tuvo la guarda con fines de adopción. Entonces lo primero que se hace es otorgarle la guarda preadoptiva a la nueva pareja de la madre. Entonces, hasta ese momento teníamos a la entonces, el entonces matrimonio guardador
que luego se divorció, ambos como guardadores con fines adoptivos, y la pareja de la madre. Se presenta el guardador original, es decir, el excónyuge de la guardadora, dice que conocía que se iba a solicitar la adopción plena y que no tenía ninguna formulación al respecto. Pero ¿qué sucede? Esa idea de no hay ninguna formulación al respecto, lo que se estaba olvidando es, OJ, que esa adopción no se va a generar con vos si vos no tenés nada que decir al respecto. ¿Por qué? Porque no solo que ninguna persona puede tener dos vínculos filiales, sino que en materia adoptiva se genera otra particularidad, que es de nulidad absoluta la sentencia dictada a favor de más de una persona, salvo que se trate de una pareja matrimonial o convivencial. Entonces, ahí tenemos dos tensiones que tiene el código cuando hablamos de pluriparentalidad en materia adoptiva. Esta persona, con el devenir del tiempo, se da cuenta de esta situación y dice, no. Yo no quiero ser dejado al lado de ese vínculo jurídico. Entonces, ¿qué pasa? Se presentan los tres adultos, reformulan la demanda y dicen, no, queremos la adopción plena a favor de los tres porque esta es nuestra realidad familiar. A su vez, la niña se presenta con abogado del niño y da su consentimiento para la adopción pluriparental, dice que sí, que efectivamente siente que esas tres personas son sus progenitores y dice que quiere llevarlos a percibo de los tres porque literal dice, los quiero a los tres por igual. El Ministerio Público, cuando se le corre vista, solicita se declare la inconstitucionalidad de la última parte del 558, ergo la regla binaria, aquella que me dice que nadie puede tener más de dos vínculos filiales sin importar la naturaleza de la filiación. En el dictamen lo que se dice es, en esta causa principió el pedido de adopción plena por parte de AF y FC, es decir, de la guardadora de origen con su nueva cónyuge. El señor CAF, es decir, el entonces guardador que se divorció, quien en un principio estuvo de acuerdo que la niña de auto sea adoptada por su expareja y su pareja actual, pero después dijo que él también se siente padre de la niña, pero como no quería perjudicarla, manifestó estar de acuerdo. Con el devenir de la causa y ante la realidad de esta familia, la abogada de los mismos solicitó la demanda de adopción pluriparental porque es lo que refleja la realidad de esta familia. Esta situación familiar fue corroborada por el informe del equipo técnico del mes de julio del año 2018, donde surgió claramente que la niña de autos identifica a los ambos hombres como sus papás, y esta mirada técnica externa a las audiencias anteriores que tuvimos con este grupo familiar no hizo más que confirmar lo que vimos en aquel momento en la audiencia. Esto es lo que la niña identifica a los seres F y F, es decir, a los dos señores, como sus papás. Lo que hoy estoy reconociendo aquí es la socioafectividad, vislumbrada en este grupo familiar. Si no se reconoce esto, no se reconocen los vínculos socioafectivos creados. Por todo ello, me lleva a la convicción que debe declararse la inconstitucionalidad de la norma de mención y de cualquier norma del Código Civil y Comercial que entre en pugna con la adopción plena pluriparental de la niña en autos. No nos olvidemos que nuestro código es un código de la diversidad y multicultural, que marcó muchas situaciones familiares y no la de los pretensos actuados. Lo que no quiere decir que a futuro ello no suceda, de medio como que ahí desliza, bueno, habrá que revisar el 558. ¿Qué es lo que dice la jueza? Hace el cruce entre el principio de socioafectividad, es decir, entender al afecto como un valor que debe ser protegido por parte del Estado, un valor, un principio, un elemento de valor para la justicia, y el impacto que eso tiene en el derecho de familias. Y dice, la noción de familia y filiación son una creación cultural, sujeta a los cambios que operan en los pueblos. La constitucionalidad del derecho de familia otorga protección integral a la familia en un sentido amplio, donde identidad y afectividad son elementos fundamentales de esta conceptualización, sin dejar de mencionar el principal y que ilumina el instituto de la adopción, esto es, el interés superior del niño. En este camino no puede soslayarse el valor que adquiere la socioafectividad para la aceptación de nuevas realidades que se presentan y las que deben dársele una respuesta. No tengo dudas que la decisión a la que arribo no depende de previsiones traídas por el texto estricto de la norma, sino que es el futuro de su conjugación con los principios y valores del ordenamiento jurídico en su conjunto.
Es necesario escuchar lo que sucede en la realidad familiar, que se está gestando, y que sean los hechos concretos los que funden mi decisión, ¿no? Esta idea de las leyes no pueden pesar en su cumplimiento sobre las personas de carne y hueso, sino que es la ley la que se tiene que adaptar a la persona de carne y hueso sobre la cual se aplica. Resuelve declarar la inconstitucionalidad y anticonvencionalidad de la última parte del 558, ergo, ninguna persona puede tener más de 2 vínculos filiales, y 634, inciso D, ergo, nulidad absoluta de toda adopción sucesiva, o por más de una persona con esto sucesiva, salvo que sean matrimonio o unión convivencial. Les otorga la adopción plena pluriparental de la niña, y bueno, después habla de los efectos retroactivos con relación a cada uno, porque las guardas con fines de adopción se habían dado en momentos diferentes. Ahora sí, hemos terminado el temario preparado para hoy. Bueno, doctora, le agradezco muchísimo la exposición, realmente impecable de los temas. Iba a ser solamente sobre adopción y, bueno, usted la verdad que amplió, hubo mucho de protección integral de derechos, cosas muy importantes para resaltar, que, bueno, todavía con un código relativamente nuevo, del 2015 para acá, se siguen debatiendo algunas cuestiones, sobre todo bueno, en la órbita judicial. Así que, bueno, muchísimo para pensar y, bueno, para tener en cuenta en este tipo de casos. Bueno, hablar la responsabilidad del Estado en todos estos procesos, la responsabilidad objetiva. Bueno, nada, en los procesos excluyentes me acuerdo inevitablemente de la práctica en la casuística, como trabajo con esos expedientes también en un juzgado de familia, que muchas veces, sin llegar a la sentencia, digamos, que dicta la adopción, ya en los procesos de vinculación, cuando se buscan estos postulantes, muchos terminan cayéndose, lo cual es, la verdad, es una noticia tristísima, ya cuando la institución nos informa que no va bien la vinculación, o que ocurrió algo que se venía dando en forma positiva y por algún motivo nos piden que suspendamos, y bueno, después el juzgado por lo general, antes de tomar una decisión arbitraria, bueno, cita a las partes, también, bueno, cita a los niños, también para escuchar a ver su opinión y cuál es su deseo. Y bueno, muchas veces cuando esas vinculaciones se caen, es feo en todo sentido. Volver a pedir un nuevo listado del registro, si es que no se terminó de trabajar con el listado anterior, avisarle a los postulantes que a lo mejor tenían la ilusión, pero había cuestiones en lo vincular o en su proyecto adoptivo que no se dan. Y bueno, la verdad que uno trata de bueno, remitirse a lo que dice el juez, pero bueno, en mi caso particular siempre me quedo como mal, más allá de lo que es lo que dura la audiencia o el contacto con ellos, pues bueno, uno ve la tristeza en la gente, pero también uno, desde el lado del juzgado, tiene que velar por lo que es el interés superior. Y bueno, como decía la doctora, ni hablar que al momento de dictar una sentencia de mérito con todos los elementos, tiene que estar bien consolidado el vínculo de los niños con esa familia adoptiva, que bueno, que ya por la situación de extrema vulnerabilidad que vienen estos chicos, bueno, el Estado tiene que velar porque bueno, esa nueva familia que va a tener garantice un montón de cuestiones para que bueno, se pueda dar de la mejor manera. Bueno, mínimamente tomar todos esos recaudos, después, bueno, nada, un montón de circunstancias que se van dando en los procesos. Y bueno, nada, después quería destacar la calidad académica, la verdad que la exposición clarísima, con muchas cuestiones del nuevo código para pensarlo, y los fallos nivel de posgrado, muchos los he visto también en la especialización, así como la verdad, completísima la charla. Y bueno, ahí veo que me iba a decir justo que por el chat podían hacer las preguntas que quisieran o desactivar los micrófonos. Me preguntan por el material, lo cual lo vamos a subir a la página de la asociación. Así que bueno, en esta semana seguramente estemos subiendo todo. Tengo también lo del doctor Notrica, que en su momento expuso también para subir. Así que bueno, de mi parte, nada, ahora escuchamos las preguntas. Agradecerle a usted, doctora, por la exposición, que es clarísima, súper interesante. Y bueno, y a todos ustedes también por la hora, el día de la semana, estar escuchando, estar atentos acá, estar la verdad presentes, agradecerles. Gracias a ustedes por la invitación, por la confianza, a los que aguantaron hasta el final. A esta hora le decía a Pablo, digo, hay que tener aguante, porque aparte a mitad de semana,
Mariana se arranca, se sigue, así que de verdad, muchas gracias, tanto a Novadacta como a Pablo y como a todas las personas que están acá y las que se fueron retirando durante la exposición, la verdad, muy agradecida. No sé si alguno tiene alguna duda, comentario, algo que quieran compartir, este es el momento. Yo un momento, doctora, vi que hizo una cita de autor, pregunto yo, perdón, para que vayamos a una otra pregunta. Vi que citaba a una persona como asesor tutelar. ¿Eso a qué refería puntualmente? Me quedó En el un asesor Ministerio de... Público de la ciudad se llama, Ah, o sea, el asesor de incapaces se denomina asesor tutelar. perfecto, doctora, está bien. Tenía esa duda. Moreno, y Moreno es asesor tutelar en la asesoría, si no recuerdo mal, 3 o 6 del Ministerio Público de Cava. Perfecto, justo me surgió la duda, pero no quería interrumpir, que venía con el hilo conductor de la clase. Se los recomiendo muchísimo a Gustavo Moreno para todo el cruce de sistema de protección integral y derechos económicos, sociales y culturales. La verdad que es muy, muy bueno. Pues muchas gracias. Acá la doctora Mara Luz Balano, muchas gracias por la hermosa capacitación que han llevado adelante todos los profesionales en estos 4 encuentros. Excelente, muy agradecida. Y la verdad que, bueno, la calidad académica, bueno, usted, doctora, el doctor Federico Notrica, ha estado la doctora Eliana Lemos también ayudándome, y la doctora Raya de Vera, que también el otro día justo habló de la institución internacional, y de juzgar con perspectiva de género, un tema con el que comenzó dando la charla, así que la verdad que los 4 han estado impecables, y bueno, a la altura de la asociación quería brindar en estas 4 jornadas nacionales de Derecho de Familia. Bueno, me alegro mucho que hayan cumplido, que hayamos todos los docentes podido cumplir las expectativas, que les haya parecido interesante. A mí me parece que siempre las clases tienen que, o sea, en realidad tenemos que irnos de acá con más dudas que certezas después de una clase, ¿no? Como que esa es la idea, de lograr reflexionar, que no estemos todos de acuerdo y que podamos debatir un millón de cuestiones y entender que el derecho es eso, ¿no? Debatirlo. Totalmente. Acá preguntan, doctora, si pueden seguirla en alguna red social. No soy muy de pregonearme por las redes sociales, la verdad, me tengo que agiornar con el tema de publicitarme por la red social. Pero si quieren pueden anotar mi mail y lo tienen para consultarme lo que quieran. Es Sabrina Anabel, entre Sabrina y Anabel, las 2 A, Silva, o me corta, o sea, todo mi nombre completo, que lo tienen acá abajo, me siento haciendo una publicidad, Sabrina Anabel Silva, @gmail.com. Así que, bueno, cualquier cosa, duda, lo que quieran compartir, si quieren alguna sentencia en particular, de todas maneras a Pablo le voy a pasar el power, pero me la pueden pedir y no tengo ningún problema en pasárselas. De esto podríamos hablar 1000 horas, pero bueno, hay que recortarlo. Así Totalmente. que de todos los temas, ya vamos a tener tiempo de poder debatirlos más en profundidad. Adopción es un temón enorme y a veces elegir los temas o discusiones particulares dentro del campo adoptivo también es difícil y uno termina dejando discusiones por fuera. Pero bueno, nada, obviamente el material que quieran, busquen, me lo pueden pedir. Igual completísimo, doctora. Aparte, bueno, habló muchísimo de protección integral de derechos, que era un tema ya el año pasado pedían que hagamos unas jornadas, así que bueno, la verdad que lo preparó con poco tiempo, bueno, que surgió el inconveniente del doctor Notrica, y la verdad que bueno, súper súper completo, y bueno, y ahí de protección integral de derechos, o sea, adhiero obviamente a todo lo que ha expuesto la doctora, y no dejo de resaltar lo que dijo en cuanto a la excepcionalidad de esa medida, que tengan en cuenta eso, que para que el órgano administrativo llegue a dictar una medida excepcional, que después el juez, si amerita, dictará o no la legalidad, es porque se agotaban los recursos que tuvo como para que, bueno, que la familia de origen pudiera restituir esas situaciones de vulneración que sufren los niños, niñas o adolescentes. Y a partir de eso inicia todo el proceso. No es que ante la primera de cambio el organismo lo hace, sino que, bueno, nada, hace un trabajo integral, interdisciplinario, y es
es el último recurso que tiene porque no se pudieron restituir esos derechos. Nada más como para poner, dejar eso señalado, que si bien usted lo volvió a resaltar varias veces, digo, para marcar esa pauta, y después no mucho más para decir. Creo que los temas han sido claros e interesantes, y bueno, hubo mucho también jurisprudencia que nos sirve de apoyo para entender cómo los jueces interpretan el nuevo Código Civil y Comercial con esto, sobre todo en la parte de adopción, filiación. Gracias, Novadopta, el curso superó mis expectativas. La doctora Ochoa, que preguntaba también por seguirla en las redes sociales, bueno, la verdad que bueno, la calidad académica fue muy alta. Me pidió eso Pal, el director de la asociación, y bueno, la verdad que creo que lo hemos logrado con los docentes que tuvimos. Me alegro mucho de que haya sido de esa manera, que les haya parecido interesante como todas las clases que tuvieron, o encuentros en realidad. Hay una manito levantada, pero no sé si alguien quiere desactivar los micrófonos, si no hay nada más. Mira, ¿puedo hacer una pregunta? Sí. A mí se me ocurre el caso de, por ejemplo, ¿qué se podría hacer? Han pasado muchos casos en que los niños pasan tanto tiempo con los abuelos que a veces lo toman como padres a los abuelos, cualquiera sea, ¿no? Paternos o maternos, con quien se críen y pasan más tiempo, que lo llevan a la escuela, lo educan, bueno, con el que le pasan más tiempo que con los propios padres. Y a veces lo reconocen más a ellos como papás, o le dicen papá, o papi, o mami, que a los propios padres. En ese caso, ¿qué podría hacer los abuelos? ¿Se podría hacer como una guarda, una adopción o algo en caso de que se vea desprotegido el menor por parte de los padres biológicos? La adopción a ascendientes está prohibida y es de nulidad absoluta. Eso no se puede hacer. De hecho, han habido planteos, sobre todo en justicia nacional, en la cuales los abuelos solicitan la adopción y muy criteriosamente no pueden adoptar a los nietos. le dicen no al lugar. Y esa imposibilidad también está basada en cuestiones que tienen que ver con otras disciplinas, de todo lo que implica la confusión de roles con un vínculo de parentesco tan cercano como son los abuelos. Eso en primer lugar, y desde la sentencia de adopción propiamente dicha. Pero más allá de eso, usted, cuando fuimos viendo en las distintas sentencias que vimos, y está así dicho en el código y varias veces reforzado, no se puede dictar la situación de adoptabilidad si cualquier familiar ofrece asumir la guarda o la tutela, y esa guarda o tutela es considerada en el interés superior de la persona cuya declaración de situación de adoptabilidad se debate. Y justamente las figuras jurídicas que tienen la familia ampliada no es la adopción, sino la guarda o la tutela. La diferencia básicamente entre guarda o tutela es que la guarda es una figura jurídica que está pensada para durar, o digamos, ser acotada en el tiempo. De hecho, en la regulación de la guarda puede ser de 1 año, prorrogable por 1 año más, y si no, se tiene que ir a una figura jurídica de mayor estabilidad, como la tutela. Ahora bien, no les obliga, la realidad es que la regulación de la tutela no es muy buena. ¿Por qué? Porque cuando uno va a qué facultades tiene el tutor por sus tutelados, más allá de estas palabras espantosas, la realidad es que la representación es solo económica. O sea, la diferencia grande entre guarda y tutela, más allá de que la tutela no tiene un periodo, sino que es una circunstancia a perdurar en el tiempo, es que la persona que tiene a su favor una sentencia de tutela es representante legal. La persona que es guardadora no es representante legal de la persona menor de edad. Es decir, mientras la tutela tiene funciones de representación, la guardia no tiene esas funciones de representación, sino que la representación legal sigue estando en cabeza de los progenitores. Ahora bien, como está regulada la tutela, cuando uno va y la lee expresamente, esa representación está pensada más en términos patrimoniales que personales, que son la mayor de las veces los que más le interesan, o el efecto jurídico que uno más necesita en la vida cotidiana.
Eso Claro. lo que ha generado en la práctica es que se solicite la declaración de inconstitucionalidad del plazo de guarda. Entonces, ahí también hay todo un debate de si efectivamente no habría que reformar la tutela, y con eso me voy por las ramas. Pero volviendo a tu pregunta, los abuelos no pueden adoptar, tienen la guarda o la tutela. Elige tu Perfecto. propia Tendrían aventura. que ir para una guarda o una tutela. Adopción Exactamente. imposible. Y sea el pedido que sea, vas a tener que solicitarle a la justicia que te amolde los efectos jurídicos, porque la guarda no tiene funciones de representación y la tutela no tiene representación personal. Perfecto. Muchas gracias, Doc. De nada. Perdón, doctora, y ampliando un poquito la respuesta, más allá de todo lo que usted dijo, a lo cual adhiero, digo, para situarlos a todos en el marco del proceso, así como la doctora dijo que en el plazo de 90 días, prorrogables por 90 días más, el juez tenía que definir respecto a la adoptabilidad, bueno, en el caso que esté con familia ampliada, resolverá, con algún referente afectivo, resolverá respecto a la guarda o a la tutela, sin necesidad de decretar la situación de adoptabilidad, porque, bueno, hay familia de origen con la cual se puede trabajar y, bueno, regular la figura jurídica que establecer la figura jurídica que más se determine al caso. Esa pequeña cosita como para situarlo en cosas que usted fue explicando anteriormente del proceso. Tal cual. ¿Alguna otra cuestión, duda, comentario? ¿No? ¿Estamos? Creo que estamos, doctora. No veo por el chat ni manos levantadas, ni nadie por los micrófonos, así que... Bueno, si les parece, dada bueno, lo que fue el desarrollo de la charla, el horario, y viendo que no hay más preguntas para hacer, damos por finalizada lo que es el cuarto módulo de las jornadas, y último, de las jornadas nacionales de Derecho de Familia. Bueno, nuevamente agradecerle a la doctora por la exposición, y a ustedes por quedarse hasta esta hora, y el interés y la participación, y confiar en las distintas charlas que fuimos dando desde el año pasado para acá. Bueno, Bueno, muchas gracias a todos. Buenas noches. buenas noches.